bueno, ETEX Group, en lo que es Durlock, sí, lo saqué del manual de Durlock, estamos autorizados a poner todos sus detalles. En este caso lo que tenemos es la uña Z como perfil de terminación, eh, y hago un paréntesis con respecto a lo que dije recién. Pueden bajar del manual de Durlock todos los detalles que vieron en la presentación, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá el perfil de terminación y acá vemos que la estructura, ¿sí?, sobre la cual se arma el cielo raso, se fija el cielo raso, es con montante de 34, solera de 35, a través de lo que vimos ayer, con la vela rígida, ¿sí? Entonces, bueno, esto fundamentalmente este detalle es para mostrarles detalle de terminación con uña Z. Bueno, acá tenemos en cambio lo mismo, pero con el ángulo de ajuste. ¿Se acuerdan que ayer habíamos visto en diferentes tabiques cómo eran las vinculaciones? Bueno, lo mismo sucede para los cielos rasos, o sea, estos detalles, mejor dicho, estos perfiles de terminación, los podemos usar entonces tanto en tabiques como en cielo raso, justamente para esa vinculación entre la construcción en seco, como habíamos dicho ayer, y otro tipo de materiales. Bueno, acá vemos los distintos detalles, ¿sí? Acá hay una moldura, nosotros no la hacemos en Steelhouse, pero para que ustedes vean cómo son esas posibilidades de perfilería, también podría ser con una moldura, pero cómo con un perfil resolvemos las diferentes situaciones, como dijimos, de acuerdo al proyecto. O sea, los dos son perfiles de terminación, pero el proyectista va a ser el que decida cómo va a ser esa terminación, ¿sí? Si con una uña o con un perfil de ajuste. Bueno, finalmente estas poquitas diapositivas nos quedaban de ayer, no quería hacerlo más extenso, y vemos acá también una posibilidad que, bueno, esto ya ahora no sé si se está dando tanto en los diseños de los edificios, pero los que tenemos cierta edad, sí, se utilizaba mucho para darle categoría a ese cielo raso, lo que era una garganta perimetral. Que también utilizamos lo que es solera de 35, montante de 34, para justamente formar esa garganta, esa terminación en el cielo raso. Vamos entonces ahora a ver lo que nos toca para hoy, que son las fijaciones y los anclajes. Los que estuvieron en el curso de introducción al steel, ¿sí? Ya lo hablamos esto, pero de pronto alguien está ingresando recién hoy a los cursos. Entonces, bueno, lo que venimos hablando es, lo que vamos a ver hoy, es qué tornillos, qué tipo de tornillos vamos a utilizar justamente para poder vincular estos dos perfiles que utilizamos solamente en la estructura, que a través justamente de estas fijaciones vamos armando o los distintos paneles o los distintos elementos que componen la estructura de ese edificio. Entonces dijimos que teníamos el PGC, cuya sección transversal es una forma de C del perfil, ¿sí? Y el PGU porque es un perfil galvanizado, lo mismo que en el PGC, un perfil galvanizado, pero que su sección transversal tiene forma de U. Por eso se llaman PGC y PGU. La diferencia entre estos dos perfiles es que el PGC tiene dos pestañas iguales y el PGU no las tiene. La diferencia estructural con respecto a qué desempeño tiene cada uno de estos perfiles dentro de la estructura del edificio, habíamos dicho que el PGC es el perfil a través del cual, a través del alma del perfil, ¿sí? Se transmiten todos los esfuerzos, ¿sí? Se transmiten esas cargas, mientras que el PGC, además de utilizarlo como solera para lo que es el panel del steel framing, va a colaborar con el PGC cuando tengamos determinadas piezas estructurales compuestas por PGC y PGU. Esto se los comento a los que no estuvieron en el curso de introducción y es un repaso para los que sí participaron. Bueno, entonces habíamos dicho
que íbamos a colocar encastrados esos PGC en los PGU, ¿sí? Para justamente formar ese bastidor y luego los montantes en el medio que se iban a colocar, en los montantes interiores, mejor dicho, de ese panel, se iban a colocar cada 40 o 60 centímetros, ¿sí? Ese alma va a estar colocado cada 40 o 60 centímetros de acuerdo a lo que haya elegido el calculista o el proyectista. Entonces habíamos dicho que cuando fijáramos metal con metal íbamos a utilizar dos tipos de tornillo que tenía que ver, eran en función, yo elegía un tornillo u otro, en función de que si ese panel iba a ser emplacado posteriormente o no. Entonces, en este caso, este panel obviamente va a recibir una placa, o sea, va a recibir todo lo que es la rigidización en el exterior, suponiendo que este fuera el exterior y este fuera el interior. En el interior va a recibir una placa de yeso y acá va a recibir las distintas capas de barrera de agua y viento, rigidización, la terminación final. Por lo tanto, al recibir placas van a tener que, se van a tener que utilizar los tornillos T1, ¿sí? Por la forma que tiene la cabeza, que no hay ningún inconveniente cuando vaya a emplacar arriba. En el caso de que, bueno, acá vemos, por ejemplo, la foto, ¿sí? Esto lo habíamos visto ya en introducción, ¿sí? En el caso de un panel con vano. También vamos a utilizar esos tornillos T1 porque también en esta situación vamos a emplacar. Bueno, habíamos dicho entonces que íbamos a utilizar cuando tuviéramos que fijar perfiles, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que armáramos una cabreada, o en el caso de los paneles, ¿sí? Siempre vamos a tener que fijar justamente el montante con la solera. Entonces, o sea, mejor dicho, ese PGC con ese PGU. Entonces, siempre que tengamos que fijar montantes y soleras, vamos a utilizar el tornillo hexagonal, estamos hablando de los perfiles estructurales, ¿no? De PGC y PGU. Vamos a utilizar el tornillo hexagonal siempre y cuando no tengamos que emplacar, que ahí vamos a utilizar el tornillo, el T1, ¿sí? Por el tipo de cabeza, esta cabeza no queda embutida, entonces tiene que estar en lugares, por ejemplo, o como les decía recién, para ese armado de cabreadas, o en situaciones, lo vamos a ver ahora en anclajes, donde esos tornillos quedan dentro, perdidos dentro de lo que es la tabiquería. Mientras que cuando tengamos que fijar placas de yeso, por ejemplo, vamos a utilizar el tornillo T2, y cuando tengamos que fijar, tanto sea en perfiles no estructurales como perfiles estructurales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tornillo, la cabeza tiene una forma, se llama forma de trompeta, que queda embutida dentro de la placa. El ideal es que justamente este tornillo quede al ras de la placa, ¿sí? Ni rehundido ni sobresaliendo. Lo mismo sucede cuando, en el caso del steel, yo tengo que fijar placas de OSB, por ejemplo. Tengo el sistema de rigidización, todo esto lo vamos a ver mañana de nuevo, pero bueno, se los cuento porque estamos viendo fijaciones. Yo voy a tener que fijar justamente esas placas de OSB, o bien voy a utilizar terminaciones con placa cementicias, voy a utilizar de vuelta el T2, pero que tiene alas. Vamos a ver entonces más adelante que estas alas lo que hacen, pues si no podría utilizar el T2, ¿sí? Pero lo utilizo con alas porque estas alas lo que hacen es justamente, como yo estoy fijando ese tipo de materiales, no se empaste la longitud, digamos, el desarrollo del tornillo a medida que se va fijando. Entonces, lo que hacen estas alas es generar un orificio superior al del tornillo, ¿sí? Para que una vez que llegan al metal, ¿sí? Que se queman o se rompen. Pero la función de las alas justamente es esa, de evitar que se empaste el desarrollo, ¿sí? del tornillo a medida que se va fijando. Bueno, habíamos hablado, ya esto lo dijimos varias veces, el tema por qué utilizar punta aguja y punta mecha, por el espesor que habíamos visto ayer, justamente cuando vimos perfiles, ¿sí? Que el espesor de los perfiles estructurales es mayor
que el de los que no son estructurales, entonces podemos utilizar también punta aguja en los que no son estructurales. En los que sí son, vamos a utilizar siempre punta mecha. Les hago un comentario con respecto a este tornillo T2, cual lo vamos a ver igual, pero ya que estamos acá se los comento. Cuando yo decido hacer una terminación de AVES, ¿sí? En realidad el AVES es una sigla en inglés, Exterior Insulation Finish System, lo que quiere decir es que es una terminación, es una aislación exterior, ¿sí? Insulation es aislación en inglés y exterior es exterior, entonces es una aislación exterior con una terminación final. Entonces el AVES, si bien mucha gente lo conoce como un sistema de terminación, ¿sí? para el steel, también puede usarse en sistemas de mampostería, pero es una aislación exterior en realidad, o sea, la finalidad es aislación exterior, pero que también lo podemos usar como un revestimiento final. Bueno, lo que les quiero decir es, lo vamos a ver, pero vamos a utilizar justamente este tornillo T2 para fijar la aislación. Está compuesta por poliestireno expandido o EPS, es la sigla en inglés, y vamos a utilizar este tornillo T2, que lo vamos a utilizar punta aguja porque vamos a fijar esas placas de EPS, no las vamos a fijar a la estructura, sino que las vamos a fijar a esa placa de OSB, ¿sí? Que utilizamos como sistema de rigidización. Por lo tanto, acá dos cosas. Una, como yo lo fijo al OSB, voy a utilizar punta aguja. Por otro lado, ¿sí? voy a utilizar punta aguja, como les decía, y por otra parte, este tornillo va a tener que tener una, se le llama arandela, pero sería una roseta plástica, la vamos a ver, para que justamente no se pierda dentro del EPS, porque si yo no le pusiera esa roseta plástica, el tornillo no fijaría nada porque quedaría perdido dentro de la placa. Bueno, ahora lo vamos a ver bien en detalle. Entonces, acá tenemos los distintos tornillos, ¿sí? Lo que acabamos de hablar, ¿sí? El hexagonal y el T1, que la cabeza le impide ser utilizado donde luego se va a emplacar, donde se va a colocar una placa, y todo lo que acabamos de decir. Bueno, lo mismo en el tornillo T2 punta mecha, la misma situación, y habíamos visto ayer cuando vimos que podía emplacarse, hacer un espesor mayor, ¿sí? De un tabique, por ejemplo, que podíamos utilizar tornillos que tuvieran un desarrollo mayor, ¿sí? Que esos eran los tornillos T2 y T4, porque si no nos quedaríamos cortos y no podríamos llegar a fijar a la estructura los distintos elementos. En este caso sería el T2 punta mecha, sería una placa de yeso interior en el steel. Bueno, lo mismo el tornillo con alas, lo que les acabo de comentar, ¿sí? Que se utiliza tanto para cuando decidimos hacer una rigidización con OSB, o bien cuando utilizamos ese OSB también, como les contaba recién, para colocar un sistema AVES. O sea, siempre que utilice un sistema AVES voy a tener que tener una placa de sustrato, entonces vamos a aprovechar a rigidizar con OSB justamente para que me quede esa placa, para que pueda fijar, como les comentaba recién, la placa de EPS. Bueno, ¿qué situaciones vamos a utilizar el tornillo hexagonal? Lo que acabamos de decir, ¿sí? Cuando el tornillo va a quedar perdido, digamos, en el interior de ese panelizado, de esa tabiquería, o en el caso de que tengamos que armar las cabreadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran todas de PGC? Y vamos también a utilizar, porque ahí no hay ningún inconveniente, no hay ningún emplacado, entonces vamos a utilizar el tornillo hexagonal. ¿En qué otra situación? Bueno, en la situación, como les comentaba recién, de los conectores de anclaje, ¿sí? Cuando yo coloque, o digamos, ancle justamente esa estructura a lo que es la fundación con este tipo de anclajes químicos, entonces ese conector que me va a vincular
justamente que va a quedar fijo el montante, ¿sí? O el PGC con la solera o PGU, ¿sí? Por eso tiene justamente esta forma la pieza. Vinculo los dos, pues si no tuviera esta forma solamente vamos a ver que son las fijaciones o los anclajes mecánicos, mejor dicho, que son los que van a coser todas las soleras. Pero en este caso, ¿sí? Para cubrir determinados esfuerzos, ¿sí? Va a tener esta forma el conector de anclaje, y como está dentro de lo que sería el panel, también quedan acá, yo digo perdidos porque significa que no van a tener nada encima, ¿sí? Sino que están dentro de lo que es ese espacio del panel del tabique, de la estructura del tabique. Y en el caso de también de rigidizaciones, ¿sí? Que yo tenga distintos elementos, lo estuvimos viendo también en introducción, voy a utilizar esos tornillos hexagonales porque no tengo que emplacar. Bueno, vamos a ver entonces en el caso de los montantes, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vinculábamos dos paneles, que hacíamos una vinculación simple? ¿Sí? Esos perfiles, esas fijaciones, esos tornillos, que en este caso también son hexagonales, como pueden ver acá en el render, ¿sí? Los vamos a colocar cada 40 centímetros, así en esta forma de zigzag, ¿sí? O en diagonal uno respecto del otro. La distancia que van a tener entre uno y otro van a ser 40 centímetros, o sea que cada 20 centímetros, ¿sí? Yo estoy colocando un tornillo en un lado del ala y en el otro lado, obviamente voy a atornillar a través de las almas, pero uno va a estar al lado de un ala y el otro va a estar al lado del otro. Bueno, el tornillo punta mecha, en cambio, ya dijimos dónde lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar en todas las situaciones que no podamos utilizar el tornillo hexagonal. En estos casos van a ser, como vinimos viendo, en este caso, por ejemplo, donde yo voy a emplacar arriba, ¿sí? O en este caso, donde yo tengo que fijar el strapping, porque también voy a emplacar arriba. Mañana vamos a ver cómo se hacen estas fijaciones, pero como justamente voy a emplacar, voy a tener que utilizar el tornillo T1, o en el caso, también lo vamos a ver mañana en detalle, pero cuando yo tengo una cruz de San Andrés, y tengo que fijar ese fleje a la cartela, y a su vez ya fijé previamente la cartela a los perfiles, en estos casos, como va emplacado arriba, ¿sí? Voy a utilizar tornillo T1. O sea, es muy sencillo, es cuando yo utilizo tornillo hexagonal, siempre y cuando no tenga que emplacar, y cuando tengo que emplacar, tornillo T1. En ambos casos punta mecha, porque estamos trabajando con perfiles estructurales. Entonces, cuando no, como dice acá abajo, cuando no puedo usar tornillos hexagonales porque llevan placas, utilizo el T1 punta mecha. Y tengo esos dos tornillos para lo que son fijaciones, ¿sí? en los con el PGC y PGU y los distintos elementos, como acá por ejemplo la cartela, o como acá por ejemplo el strapping. Mañana vamos a ver que las cruces de San Andrés, los flejes, no se van a fijar a cada uno de los montantes, sino que se van a fijar solamente en los extremos, en las cartelas, debido a que ya hablamos que hay que tensar estos flejes justamente para poder tener esa rigidez, ¿sí? que le van a dar al sistema. Entonces, si yo fijara en cada uno de los montantes, justamente no podría tensar estos flejes, ¿sí? como sistema de rigidización. Bueno, en este caso tenemos el T2 punta mecha. Acá se está fijando desde el lado, este es el lado interior, el otro va a ser el lado exterior, ¿sí? Estamos fijando la placa de yeso a lo que es la estructura de steel, Entonces voy a utilizar también punta mecha. Entonces, como habíamos dicho, el T2 tiene esta forma en la cabeza que queda embutida dentro de la placa. Lo ideal, como les decía, es que no quede rehundida, sino que quede al ras y tampoco sobresalga de la placa. Bueno, y en el caso del tornillo con alas, ¿sí? punta mecha, lo vamos a utilizar para fijar, como les decía antes, ¿sí? Tanto sea
las placas de rigidización, ¿sí? Esos tableros de madera que pueden ser OSB o multilaminado fenólico, lo voy a fijar justamente con estos tornillos con alas por el motivo que les comentaba recién, ¿sí? Para generar un orificio menor en la medida que yo voy atornillando, que el tornillo va ingresando para quedar fijado a la estructura, y una vez que llegó a la estructura, estas alas se rompen, ¿sí? O se queman. La finalidad es que no se empaste el tornillo con esa placa, digamos, con ese material de OSB o bien de placa cementicia. Bueno, ¿cómo vamos a fijar esas placas OSB? Esto lo vamos a ver de nuevo mañana, pero como estamos viendo fijaciones, vamos a ver qué cantidad de tornillos se colocan y cómo. Vamos a fijar las placas, ¿sí? Una placa junto con la otra, y en el perímetro de esta placa lo que vamos a hacer va a ser reforzar la cantidad de tornillos. O sea, vamos a colocarlos en zigzag, ¿sí? Pero cada 10 centímetros en cada placa. Mientras que en el interior de la placa, para fijarla a cada uno de los PGC, esa distancia se va a duplicar, va a ser cada 20 centímetros. ¿Ven cómo están acá los tornillitos cada 20? En cambio acá están cada 10. Bueno, además de esto, de que hay que duplicar la cantidad de tornillos, y respecto en la junta, respecto de una placa con la otra, se van a colocar en zigzag, otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de rigidizar es que esta vinculación de placas o este encuentro o esta junta o como quieran llamarlo, no debe coincidir con el encuentro de dos paneles, sino que en este caso, que la junta la tenemos acá, el ideal sería, esto seguramente lo voy a repetir mañana, sería que, por ejemplo, el encuentro entre dos paneles se produzca acá, se produzca acá, se produzca acá, acá, pero no se produzca acá, ¿sí? Por un sistema de rigidización del conjunto, Bueno, o de rigidez, mejor dicho, del conjunto. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las particularidades de estos tornillos autoperforantes. Tienen una mecha, como ya dijimos, la punta mecha, tienen alas, ¿sí? Tienen una rosca, que es la longitud del tornillo, el desarrollo, que es igual al espesor del total de los materiales a vincular, y tienen una cabeza, ¿sí? Estriada, en este caso, que fresa la superficie y queda embutida. Todas estas características indican que el tornillo justamente fresa, rosca y fija sin ningún elemento adicional, simplemente tenemos la atornilladora y el tornillo. Volvemos a ver, como venimos viendo hasta ahora, ¿sí? voy a volver atrás, que tenemos entonces dos perfiles, 4 tornillos. Fíjense que este sistema nos da esa facilidad o esa, no sé, flexibilidad, no sé cómo llamarlo, de que necesito muy pocos elementos. O sea, con muy pocos elementos, si están óptimamente colocados, ¿sí? Y como corresponde, ¿sí? De acuerdo a como indica el sistema, no voy a necesitar elementos especiales o en algún detalle constructivo, tenerlo, armarlo de esta manera, no. O sea, son muy pocos, ¿se acuerdan los encuentros cuando vimos el curso de introducción? Los encuentros de paneles, ¿sí? O sea, con pocos elementos armamos todo, eso es lo que les quiero decir. Bueno, vamos a ver entonces los tornillos en un detalle constructivo de un tabique que tiene la terminación de EIFS, ¿sí? Les comento que en cualquier momento se va a cortar. Hacemos como siempre, volvemos a entrar con el mismo link del día. Bueno, vamos a ver entonces, les decía, la terminación de EIFS, ¿sí? El tabique con la terminación de EIFS, ¿qué tipo de tornillos usamos? En este caso, acá les muestro, este es un detalle que saqué del INCOSE, lo pueden obtener en el INCOSE. En este caso, como les decía, tengo un tornillo T2, punta aguja, ¿sí? Acá en realidad llegaría hasta acá el tornillo en el detalle porque se fija directamente a lo que es la placa OSB y tiene esa roseta, también los pueden encontrar como washer, ¿sí? También es el nombre de estos tornillos, washer se escribe, con esa roseta plástica justamente para que el tornillo no se rehunda en la placa, en el EPS,
y de esa forma no habría forma de fijarlo, ¿sí? Se podría mover perfectamente. En cambio, lo que hace esta roseta es justamente vincular, ¿sí? De acuerdo a lo que sea el tamaño y el material de esa roseta plástica, ¿sí? O se va a fijar tomando los vértices de 3 placas de EPS, ¿sí? Tomando un ángulo, otro y otro, y así quedan fijadas las 3 placas, o bien si se puede fijar si de pronto esa roseta plástica es menor y es de otro material, van a ver que hay unas que son blancas y otras que son negras, entonces tienen otro diámetro y tienen otro material, otra resistencia en el material, ¿sí? Se van a fijar en el interior de la placa. La cantidad de tornillos que se van a utilizar va a depender de la zona geográfica donde esté. Obviamente, si vamos a construir en una zona de mucho viento, donde la velocidad del viento es mayor, vamos a tener que reforzar estos tornillos, esta cantidad de tornillos, porque en el sistema de steel solamente podemos fijarlo al EPS de manera mecánica con estos tornillos. No podemos pegar la placa de EPS porque acuérdense que acá tenemos la barrera de agua y viento, que es una membrana que si yo pegara las placas tampoco habría forma, ¿sí? de que quedara fija. Entonces, el único medio que tengo para hacer todo este revestimiento exterior que quede fijo son estos tornillos T2 punta aguja con estas rosetas plásticas. Entonces, la cantidad por metro cuadrado, podemos hablar de 5 tornillos, de 5 fijaciones, pero obviamente esto va a depender y se va a incrementar en los lugares donde tenga mayor velocidad del viento, ¿sí? Donde el viento sea más intenso. Entonces, bueno, otra cosa que les comento de Leif, de cualquier manera, bueno, en algún momento vamos a hablar de esto, no debe apoyarse la placa, como ven que está acá, ¿sí? Y volviendo a las fijaciones, también tenemos los T2, ¿sí? Que los ven acá, para fijar los T2 punta aguja, para fijar justamente la placa de OSB, y en el interior, acá estamos en el exterior obviamente, y en el interior tenemos estos T2, ¿sí? Cabeza de trompeta, punta mecha, como ya venimos diciendo, para fijar las placas de yeso. Bueno, vamos a ver, bueno, esta es una axonométrica para tratar de entender el corte que vimos recién, ¿sí? Acá es el exterior, donde tenemos justamente las distintas capas, ¿sí? Y este es el interior, ¿sí? Con la barrera de vapor y la placa de yeso. Bueno, vamos a ver entonces ahora una terminación de siding, que ya dijimos que cuando tenemos placa cementicia, como es un siding de cemento, cuando tenemos placa cementicia, vamos a utilizar ST2 con alas. Siempre es recomendable aislar desde afuera, ¿sí? Con EPS, más allá de que recién veíamos el EIF, que es un sistema de aislación exterior, siempre es recomendable, más allá de la terminación que utilicemos, esa aislación de mínimo 2,5 centímetros a 3, yo recomendaría 3, en 20 kilos, una densidad de 20 kilos sobre metro cúbico, porque de esa manera evitamos lo que sería el puente térmico de la perfilería, que bueno, eso lo vamos a ver en otra charla. Pero de cualquier manera, acá ven, es para explicarles que en el detalle vemos que hay aislación térmica de EPS, entonces ustedes me pueden decir, pero no estamos en el EIF, ¿sí? En el sistema EIF, pero por eso les hago esta aclaración, que siempre es recomendable, más allá de que, por ejemplo, acá tenemos lana de vidrio en el interior de la tabiquería, ¿sí? Colocar esa placa de EPS. Bueno, volviendo a los tornillos, vemos que como hay una placa de EPS, la fijamos justamente al OSB de la misma manera que hacíamos con el EIF, de manera mecánica, con un tornillo T2 punta aguja, con esa roseta plástica que normalmente lo pueden encontrar como washer, y los T2 para fijar en el interior la placa de yeso, y los T2 punta mecha con alas para fijar lo que es el OSB. Bueno,
Acá vemos, bueno, el T1 punta aguja, lo habíamos visto ayer cuando vimos perfilería, justamente punta aguja, la misma situación, tengo que emplacar, pero utilizo punta aguja porque el espesor de los perfiles es inferior, porque son perfiles no estructurales, o sea que a lo sumo voy a fijar 1 milímetro, ¿sí? 0,50 y 0,50 utilizando chapa base, habíamos visto que nuestros perfiles son 0,52 y 0,52. Bueno, en este caso fijamos el tornillo T2 punta aguja, porque estamos fijando una placa de yeso. Si fueran más placas de yeso, doble emplacado, triple emplacado, ya dijimos que utilizábamos el T3 y el T4. Y acá está la fotito de ese, la ubiqué acá porque ya no me entraba en el detalle de Aves. Y fíjense que acá yo les había dicho que algunos tienen esa roseta en color blanco, otros tienen una roseta en color gris o negro, con otro diámetro, ¿sí? Estos tornillos son de la empresa Fisher y también inclusive tienen un taponcito para evitar el puente térmico del tornillo, que es en color rojo o en azul según sea la punta del tornillo. Bueno, estas son las fijaciones que yo les decía que se toman en el ángulo, ¿sí? Entonces parte de la fijación de esta roseta va a tomar ese vértice, ¿sí? De la placa, a su vez va a tomar el vértice de la otra y como las placas van trabadas, va a tomar, yo les había dicho, 3 placas, ¿sí? Porque justamente van trabadas y no coincide, ¿sí? El borde de la placa entre una y otra. Si no, estaríamos hablando, si no fueran trabadas, estaríamos hablando de 4 placas porque se fijan en las esquinas por el tamaño, justamente por el diámetro de esta roseta plástica. Bueno, vamos a ver entonces anclajes. Les cuento que en cualquier momento me parece que se va a cortar, nos volvemos a conectar. Vimos que hay anclajes químicos entonces y mecánicos, ¿sí? ¿Para qué se utilizan estos anclajes o los anclajes? Para fijar justamente, para anclar la estructura a la fundación frente a los esfuerzos horizontales, como pueden ser viento, puede ser sismo, que no pueden ser tomados por la estructura. Por lo tanto, para evitar el volcamiento producido por ese esfuerzo horizontal, voy a tener que anclar la estructura. Esto del anclaje habíamos dicho en una de las primeras charlas de introducción, que nos daba bienes inmuebles y por lo tanto eran hipotecables y por lo tanto podemos sacar un crédito, ¿sí? O de pronto ustedes son proyectistas y un cliente de ustedes puede sacar un crédito y construir justamente con steel framing. Es una gran ventaja. De cualquier manera, desde el 2018 el sistema ya está considerado tradicional, o sea, no puede haber ningún tipo de impedimento de esta construcción.